Arranco pizarrón y vengo acá. Bueno, acá les agregué otro puntito más. 77.1, 771-H.4. ¿Y saben de qué va a hablar esto? Vengo a decirlo acá, mira, pongo una flechita acá, ¿sí? De armónicos. Ahí en la pantalla van a ver una tablita donde nos menciona de dónde vienen los armónicos y en qué porcentaje. Todavía, cuando esto fue escrito, no existían en la red de alumbrado público las luminarias LED. Cosa que justo recién hace unos minutos, hablando con un ingeniero acá, hablaba de la pesadilla que generan las redes de luminarias LED, las redes de alumbrado público con fuente switching. Y yo le comentaba de que nosotros en espectáculo no usamos los cables tipo Syntenax armados de gran escala. ¿Por qué? Porque cuando el cable ya pasa de ser de 5 por 16 milímetros, ¿saben qué pasa? Es, por ejemplo, hay un 4 por 25 y el neutro ya es de 16. Y hay un 4 por 35 que creo que el neutro a veces sigue siendo de 16 o de 25. En este caso se usaban neutros de menor sección, ¿por qué? Porque las cargas eran equilibradas. ¿Ok? Porque para cargas equilibradas el neutro tiene mucho menor consumo, como cuando decíamos que si está perfectamente equilibrada es casi cero. En el caso de los armónicos se empieza a llenar el neutro. Armónicos y desequilibrio de las fases. Entonces, miren lo que dice el capítulo 7 que tiene esta gráfica. Ahí tienen un poquito de data. Ahí tienes un poquito de data. Vienen allá. Cuando el director llegue con la cámara allá, se van a dar cuenta que hay un grafiquito, hay una estipulación. No me llenaste de armónicos. ¿Con qué se miden los armónicos? Con una armónica no. ¿Con qué se miden los armónicos? Ah, bueno, no es necesario que te pongas a medir los armónicos en un show. No. Hay instrumentos para medirlos, sí. ¿Qué generan? Distorsión en la red, distorsión armónica. ¿Se acuerdan la palabra distorsión armónica? No es simplemente un invento de sonidistas. No está solamente en el catálogo de un amplificador o de una consola o de una placa de audio. Está en muchas más cosas. Y ahora les voy a leer un poquitito acá lo que dice este enunciado sobre los armónicos. Y dice, ejemplo de cálculo de los circuitos con corrientes armónicas. Como se ha dicho en el 771.16.2.4, cuando se prevea el uso de aparatos utilizadores monofásicos o trifásicos que generen distorsión armónica en la forma de onda de la corriente, esto está clarísimo, tales como bancos de iluminación fluorescente, balastos electromagnéticos o electrónicos, fuente de tensión continua conmutadas, listo, ahí se terminó, fuente de tensión conmutadas, que son la fuente switching de tu pantalla de LED y de las luminarias LED. ¿Vieron cómo estamos contenidos los del espectáculo ahí en ese rengloncito? Y decía, fuentes de tensión continua conmutadas, etc. El conductor neutro de un sistema trifásico podría ser sobrecargado. Por eso nosotros usamos piolas. Piola le decimos a conductores unipolares y lo ponemos 5 veces como mínimo. A veces reforzamos algunas cosas como el conductor de neutro o el conductor de tierra o ambos.
también existen en las normativas la utilización exigente del cable Syntenax o cable Afumex en instalaciones fijas. ¿Qué hacemos con los cables de goma que teníamos o los cables? Bueno, los que hacemos esto desde hace muchos años, pasamos por unos cables ultra flexibles que te juro que te atás los zapatos, que son los cables de soldadura eléctrica. Esos cables son de muchos pelitos finitos, son muy flexibles, no son nada baratos, pero un día hablando con gente de Edenor, Edesur o de una, me acuerdo, de una proveedora eléctrica, no sé de qué provincia, me decían, no, pibe, eso es cobre de verdad, eso tiene una resistencia bajísima. Entonces le digo, sí, ¿sabes para qué los uso? Lo uso como conductor de tierra en las instalaciones en movimiento, las instalaciones provisorias. Ah, me dice, hace muy bien. Le digo, y a veces lo uso por el neutro. Me dice, bueno, si usaste NS, estás más que muy bien. Todo ese tipo de reflexiones me llevó a analizar que no tenemos que tirar las cosas nunca. A lo sumo, si el cable está dañado, se vende el cobre. Y con ese cobre te juro que te compras un cacho más de cable o seguís comprando elementos que van a ayudar a que vos colabores y obtengas ¿qué? De esto estamos hablando. Cuando empezamos a hablar de los armónicos, la tablita que le sigue te habla de, por ejemplo, los balastos. ¿Los balastos qué son? Los ignitores para las lámparas de descarga o tienen que ver con las fuentes de alimentación switching. Y te dice, por ejemplo, el armónico generalmente, el armónico más sobrecargado es el tercer armónico. Después tenemos quinto, séptimo y noveno. Y empieza a hablar de balasto pasivo, balasto activo, variador de velocidad. Y cuando dice equipo informático, miren, todos son 20, 50 o 20%. Cuando habla de equipo informático, o sea, de fuente switching, se va al 85%. O sea que si vos tenés 100 amperes por fase, podés llegar a tener, si está todo mal, 185 amperes en tu neutro. Esto no es joda. Van a haber cables que se recalientan por el neutro. Por eso, ¿qué hacemos? Usamos cables unipolares por separado. Y saben, como ahora ya van a empezar a leer esto, van a empezar a habituarse y les va a llevar un tiempo importante entender parte de este capítulo, que yo les recomiendo que lo transformen en papel. Y no me digan, me diste el 2006. Sí, usa el 2006, es el mismo. ¿Querés bajarte las normativas nuevas? Son las mismas, pero te las explican un poco más fácil. También está bien, porque tenés que leer todas. Entonces, cuando hablamos de tendido de líneas unifilares, sucede una cosa. ¿Se acuerdan que hace un rato hablamos del factor de simultaneidad, de cómo se cargan o sobrecargan los cables o los paquetes de cables? Bueno, si nosotros tenemos un cable Syntenax y están los 5 juntitos, van a tener más incidencia a que la temperatura reine ahí adentro. Pero si nosotros tenemos unidades unipolares, lo que podemos lograr es que la ventilación sea un poco más eficiente. Y si nosotros separamos una sección, el espesor de cada cable lo separamos un poquito, que haya aire entre los dos, les puedo asegurar que todavía es mucho más eficiente.
Con esto quiero llegar a decirles que el uso de cables unipolares es mucho más eficiente que el uso de cables multipolares. Por eso nosotros cargamos otra vez, pero si lo dijiste recién, Cetrac, sí, te lo voy a decir 8 millones de veces, te lo voy a decir. Porque esto es muy serio. No podemos tener cables ni siquiera mal enrollados, ni siquiera mal apilados, ni siquiera descuidados. Por eso no le podemos dar los cables a cualquiera, no podemos. Y se te rían en la cara. ¿Y sabes cuántos cables arruinados tengo? Un montón. ¿Y qué hago con esos cables arruinados? Los corto. ¿Y qué hago? Chicotes, paches, tableros, de todo hago. Los vendo, los regalo, los negocio. Y de última es cobre. Con esto tenemos la parte del capítulo 7 más fea, más o menos acomodada, la más fea. Vamos a encontrar algunas cosas más lindas y tal vez vuelva con algunos enunciados más. Tal vez. ¿Por qué digo tal vez? Porque esto me estresa. Y no es que me estresa y me va a dar otro infarto como que tuve aquella vez por estrés. No, esto me rigidiza el cuerpo de una forma poco espontánea a mi forma de ser. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque son normativas, nada más que eso. Ahora en un rato vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con nuestro quehacer técnico. Así que, mientras se me calienta el agua para el mate, mientras preparo mis otros escritos, los dejo reflexionar un poco. Saludos sin armónicos. Chau, chau.